seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, conversando de temas de política internacional con Narciso Isa Conde y con don José Ismael Román. Y digo don José Ismael, ¿por qué no se opone a que yo lo llame así? Don José Ismael es un don, pero Narciso no hay que llamarlo el Secre, Narso o simplemente Narciso. Son de las cosas de esta cultura nuestra, caribeña. Hay un tema ahí que nos quedó en el aire o en el ambiente fuera de cámara. Colombia, no solo el tema de la OTAN, Santos, que mete a Colombia en lo que no debe meterla, sino el reciente proceso electoral en Colombia, Petro y Duque, el candidato de Uribe. Y uno de esta parte del mundo, ¿cómo se explica que en Colombia, con todo lo que representa el nombre de Uribe y el uribismo como tal, de la ultraderecha, con vínculos con el narcotráfico, con el crimen, con la corrupción, con todo, y que entonces el candidato de Uribe gane un proceso electoral? Narciso, parecería como que andamos caminando con la cabeza para abajo y los pies para arriba. ¿Cómo es la cosa? Mira, es que en ese viraje tiene mucho que ver lo que pasó antes, pero antes, muy recientemente. Es que cuando la contrapartida fundamental del Estado terrorista mexicano, colombiano, y paraterrorista, es derrotada, y fue derrotada por la vía política, no por la vía militar. Santos y el poder establecido en Colombia logran vencer a la FARC por la vía de la negociación, lo que no se pudo hacer en 60 años de confrontación militar. Eso habrá que examinarlo. ¿Qué pasó ahí adentro? ¿Qué pasó al interior de la FARC para que eso se produjera? Es decir, el desarme de la FARC y la desmovilización con todo el proceso de dispersión que eso provoca, independientemente de que hay fuerzas que no se han desmovilizado, sin lugar a duda fortaleció a las derechas en sentido general y más a la extrema derecha. Es decir, quedó intacto el Estado terrorista, una FARC pidiendo perdón mientras una derecha decía yo sigo por mi camino. Demostró una consistencia, una consecuencia con su troglodismo. Eso se cosecha electoralmente. Es decir, fíjate que eso comenzó a sentirse cuando el plebiscito. La FARC renunció a la constituyente. Aceptó la entrega de armas en lugar de un proceso de dejación del uso de las armas y de cumplimiento de los acuerdos. ¿Cuál es el balance? Que solo el 18%, y eso lo dice las Naciones Unidas, de los acuerdos se han aplicado. Es decir, ¿por qué? Porque la correlación de fuerzas se modificó totalmente. El desarme modifica la correlación de fuerzas. Frente a una fuerza político-militar de Estado poderosísima, con efectivos militares que sobrepasan el 1.000.000 de efectivos, y con un paramilitarismo agresivo, ese desinflamiento de FARC que afecta toda la correlación de fuerza política, y es lo que determina la victoria del uribismo. Claro, hay una expresión electoral que refleja un profundo anhelo de paz de la sociedad colombiana, porque yo no cuestiono que se iniciaran los diálogos de paz. Si más de un 70% de la sociedad colombiana estaban por la paz, la FARC no podía ser indiferente a eso. Lo que pasa es que una cosa es una paz digna, ¿no entiendes? Dispuesto a no firmar si no hay compromiso serio que impliquen desmilitarización de las dos partes y cambios significativos en la vida política nacional. Y la FARC renunció a esos cambios. Entonces ahí tenemos la consecuencia. Fíjate que inmediatamente después, lo que estaba en carpeta, como el acuerdo con la OTAN, Santos lo introduce de una vez. Porque Santos sabía lo que estaba haciendo. Y Santos no es muy diferente a Uribe.
Santos fue el ministro de guerra de los falsos positivos, de las fosas comunes, de la tolerancia con la motosierra, de todos esos crímenes bárbaros que se cometieron en Colombia. Y es partidario de usar a Colombia como plataforma, una especie de Israel frente al continente. Entonces me parece que ahí está la clave del asunto, ¿no? ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Y cómo se explica entonces que viendo esos antecedentes de cómo la FARC ha hecho unas negociaciones que prácticamente reconociendo que el valor que tiene la derecha en Colombia, el ELN está desarrollando también un proceso de negociación, de acercamiento, de avance en eso? ¿Cómo ve esa situación? Mira, yo espero que el ELN aprenda de esta lección, porque lo que ha hecho la FARC, la dirección de FARC, el grupo hegemónico de la FARC, es peor que lo que pasó cuando la Unión Patriótica, porque entonces la FARC no se desarmó, sino que creó una fuerza política para incursionar en el proceso electoral, la Unión Patriótica. ¿Cómo termina eso? Con más de 4.000 asesinados. Ahora es peor porque no solo que están incursionando en la vida pública, convirtiendo la FARC en una fuerza política legal, electoral, sino que se desarmaron y que se desintegraron en cierta medida. Vuelvo a repetir, no todos, hay sectores que no se han desmovilizado y todavía faltan cosas por decirse y por hacerse, pero el impacto de eso es muy fuerte, muy dispersante. Entonces el ELN tiene que aprender de esto, ¿no? Yo creo que, vuelvo y repito, el sentimiento pro paz es muy grande en Colombia y no es malo que se plantee el diálogo por la paz. Ahora, si se desarman sin lograr las condiciones y las garantías esenciales, va para peor el proceso. Es decir, ¿cuántos muertos hay ya del año pasado para acá? Más de 200. Entre ellos más de 60 guerrilleros. Así es. Y todavía no se ha desplegado toda esa violencia. Mira, Narciso, hay otro tema así que yo quiero rápido ponerlo sobre la mesa. Es de la judicialización de la política. ¿Cómo fue el imperio asusando? Hablábamos ahorita de este elemento político. En el caso de Vilma, ahora en el caso de Lula, Lugo, también lo pudimos ver ahora con el caso de Ecuador, cómo se está intentando meter el tema judicial con relación a Correa. ¿Qué te parece ese otro recurso que se ha ido utilizando? Bueno, es la consecuencia del viraje a la derecha. Desde el momento mismo que el poder constituido pasa a ser un poder hegemonizado por las derechas mafiosas, además, tienen toda la posibilidad de usar su poder judicial bajo control para las represalias de carácter político. Habrá que ver en los casos que hay determinadas bases y en otros no, porque lo usan indistintamente, con culpables y no culpables, porque ciertamente también en los gobiernos que fueron hostilizados por Estados Unidos por ser gobiernos independientes, como el de Argentina, como el de Venezuela, como el de Ecuador, ha habido corrupción. Por ejemplo, cuando tú ves el video del caso de Brecht y el vicepresidente de Ecuador, te das cuenta que evidentemente ahí hubo tratativas y sobornos. Y era el vicepresidente. Yo no sé por qué Correa defendió esto, porque no tengo la menor indicio de que Correa esté metido en temas de corrupción. Pero, es decir, esos factores hacen vulnerables. Y esta gente son implacables. Utilizan todos los medios que se utilizan en el crimen, utilizan los asesinatos. No van a usar un poder judicial manipulado para crear situaciones como esa que están creando, la usan. Ahora,
en el caso de Lula, el tema quizá interno por el cual están procesando a Lula es de mucho menor cuantía que todo el manejo internacional que hizo la cúpula del PT con Odebrecht y con las transnacionales, con el Embraer. El caso de los tucanos es un caso escandaloso, y eso fue Camilo del Fernández, y eso fue un pacto, eso era una conexión política. Entonces se han hecho vulnerables también. Por eso digo, hay casos que son culpables, hay casos que no son culpables, aprovechan todo el clima de la existencia de corrupción en esos gobiernos porque no fueron tajantes. Es decir, ese es un tema. Frei Beto dice que en lo único que le quiera no puede equivocarse, porque se pulveriza, se jode en el tema ético-moral. Ahí no se puede hablar de americano. Te desautoriza. Desde que tú comienzas a proteger familiares, amigos, camaradas en el poder y a dejar que roben o a disfrutar de privilegios, está jodida la vaina. Hay que aprender las lecciones de la historia, hay que aprender de los errores. Esa es la grandeza de Bosch. Y hay que En la evitar historia tropezar. dominicana, la grandeza de Bosch en la historia dominicana es esa. La parte ética. Era así. Tú puedes tener la diferencia que sea, pero ese fue íntegro. Se puede ser resabioso, pero la integridad moral. Sí, podía ser muy egocéntrico, todo lo que tú quisieras, pero una integridad moral. Se ha crecido la figura de Juan Bosch con los desmanes de estos muchachos, Claro. que negaron al maestro. Si es que fue su maestro, muchos dicen que sí. Bueno, es tiempo de ir a una pausa con la La de mesa aquí. Fidel, porque yo hablé de Bosch, pero la grandeza de Fidel con eso. Esa es la ¿Tú cuestión. entiendes? ¿Quién le busca una colita a Fidel de ese tipo? ¿Por qué no le pueden hacer procesos internacionales ni nada? Nunca han podido. Ni a Raúl. ¿Tú entiendes? Porque son maderas distintas. Y no es que el poder corrompa. Es que el poder, en fin de cuentas, cuando tú ejerces poder, tus características se develan. Y si son malas se multiplican, crecen, ¿eh? Crecen. Bueno, vamos a ir a una brevísima pausa para retornar con un tema así muy puntual de política nacional con Narciso Isa Conde. Vamos arriba.